Mateo capítulo 25. La semana pasada pudimos estar viendo el significado de 3 parábolas en una, aunque la del hijo pródigo, ¿cierto?, da mucho más detalle que las otras parábolas. Vimos la parábola de la hoja perdida, la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo, ¿cierto?, que tenían relación con el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Hoy día vamos a leer 2 parábolas, comenzando desde el versículo 1 hasta el verso 30, pero nos vamos a centrar en la parábola de los talentos, que juntamente, al igual que las otras parábolas, gracias hermano, tienen un mismo significado, ¿cierto? Pero la de los talentos da un poco más de detalle que la otra. Dice la Escritura, hermanos míos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y ahí está el centro, ¿cierto?, de la parábola. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí está el centro de la parábola. Siguiente parábola, y esta es la que vamos a tomar el día de hoy. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos. Padre amado, en el nombre de Cristo, Padre, yo te pido, Señor, que tú obres a través de tu palabra. Señor, no son mis capacidades las que nos van a convencer de algo. Señor, es tu Santo Espíritu que obra en los corazones, Padre nuestros. Señor, te pido que tú uses mi incapacidad para poder, Señor, predicar, Señor, con autoridad, y que no sean, Señor, mi elocuencia o falta de elocuencia,
Señor, sino tu obra en los corazones. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a esperar tu venida diligentemente. Señor, a hacer tu voluntad mientras esperamos, Señor, la venida del esposo. Gracias, Señor, porque tú un día volverás, porque tú lo has prometido, Señor. Padre, la iglesia te espera con gozo, Señor. Espera la venida de su Señor para que aquel día, Señor, rindamos cuenta, Señor, de lo que hemos hecho en esta vida. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gracia. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos has dado, Señor, es tuyo y nosotros somos administradores, Padre. Gracias te damos por todo lo que nos has dado. Familia, trabajo, Señor, iglesia. Señor, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Padre. Y nosotros, administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre, bendice a tu pueblo, a la iglesia. Bendice a esta iglesia, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a disponer nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Uno de los presidentes de Estados Unidos, mientras se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial, de apellido Roosevelt, dijo él: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso lo dijo 2 días antes de morir, ¿cierto? Mientras estaba todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y eso quiere decir, hermanos, que Dios, o lo podemos aplicar en que Dios nos hace responsables de los privilegios que nosotros recibimos. Amén. Dios nos hace responsables de los privilegios que nosotros recibimos. Lo que quería decir este presidente es que mientras mayor privilegio, ¿cierto?, mayor también es la responsabilidad. Mientras mayores privilegios les es dado a usted por el Señor, ¿cierto?, mayor también es la responsabilidad. Una de las mentiras que lamentablemente nosotros hemos abrazado, y muchas veces los cristianos, es pensar que la vida, hermanos míos, es nuestra. Que la vida que estamos viviendo es nuestra y que no tenemos que dar cuenta a nadie, ¿cierto?, por lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos. Cuando nosotros hacemos clases de membresía en esta iglesia, nosotros enseñamos que cuando usted se hace miembro de esta iglesia, usted se hace responsable de esta iglesia, usted tiene que dar cuentas a esta iglesia. ¿Cierto? Si una persona falta un par de domingos, ese hermano tiene que avisar, ¿cierto? Porque se somete a la autoridad de la iglesia. Tiene que dar cuenta. Entonces muchas veces creemos, hermanos, que la vida, ¿cierto?, en general es nuestra y que no tenemos que dar cuenta a nadie. Y este error nos lleva a pensar que nosotros podemos hacer lo que queramos y sin mayores consecuencias. ¿Cierto? Que podemos hacer lo que nosotros queramos y sin tener consecuencia de eso, pero déjeme decirle que eso es un espejismo. No es cierto que la vida es tuya. No es cierto que la vida es tuya. Ese es un engaño de Satanás sobre tu vida. No es cierto que tú no serás llamado un día, amigo y hermano, a dar cuenta ante Dios. Todos nosotros un día seremos llamados a dar cuenta. Eres responsable y un día, ¿cierto?, tendrás que presentarte, dice el libro de Hebreos, lo leeremos después ese texto, ante aquel que tendremos que dar cuenta. A Dios daremos cuenta por nuestras decisiones, a Dios daremos cuenta por nuestras vidas, si las administramos nosotros realmente para su gloria o no lo hicimos. O sea, daremos cuenta por las obras que nosotros, hermanos míos, hemos hecho en esta vida. Todo lo que tú llamas tuyo no es tuyo. Todo lo que el Señor nos da el privilegio de llamarle, ¿cierto?, mío. Nos da ese privilegio, pero todo lo que tú llamas tuyo no es tuyo. Ni tus hijos, ni tu tiempo, ni tu trabajo, ¿cierto?, ni tu familia, nada es tuyo. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y nosotros, ¿qué somos? Simples mayordomos, simples administradores de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, Él es el soberano, Él es el que gobierna todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas y nosotros somos administradores. Entonces esta parábola, la parábola de los talentos, al igual que la anterior, ¿cierto?, es una parábola apocalíptica, ¿cierto?, que nos relata más bien una enseñanza acerca de los últimos tiempos o acerca de que un día nosotros daremos cuenta de que el Señor, ¿cierto?, nos ha dejado talentos y se fue lejos, pero un día ese Señor volverá para pedirnos cuenta.
Y debemos estar atentos, debemos estar alerta, ¿cierto? Porque el Señor volverá en cualquier momento, en cualquier instancia. Entonces, hermanos, la vida, y eso es lo primero que veremos, que nos ha sido dada, es una encomienda de ese Dios, de ese gran soberano. Es una encomienda que el Señor nos ha dejado. Mire versos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A todo esto, esta parábola nos está hablando de cómo debemos invertir en los negocios, por si acaso. Algunos lo aplican de esa forma. No está hablando de ninguna forma de eso, ¿cierto? Aunque Dios no está en contra de que usted invierta en su negocio. Pero la parábola no está hablando de eso. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, hermanos, como dije, la parábola anterior nos enseña que tenemos que velar ante la inminente venida del esposo, ¿cierto? Del Señor. No sabemos el día ni la hora, dice el texto, ¿cierto? Pero sí lo que nos dice es que debemos velar, debemos estar alerta. Pero esta parábola, la parábola de los talentos, nos enseña algo más. No solamente que nosotros debemos velar, no solamente que debemos estar alerta, sino que también, mientras estamos velando, debemos ser buenos mayordomos y administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos velar, nos dice esta parábola, y trabajar. Debemos velar y trabajar. Hay algo que hacer y debemos ocuparnos en ello en nuestra vida. Debemos administrar todas las cosas que Dios ha dejado en nuestras manos, todos los talentos que Dios nos ha dado, ¿cierto? Para su gloria. Hermanos, el pueblo de Dios debe estar ocupado. Pero no ocupado en sus cosas. Ocupado en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Y en todo lo que tú hagas. Y no estamos separando aquí el domingo del lunes. ¿Ya? No es que el domingo nosotros servimos al Señor y el lunes salimos a trabajar. No, aún en el área que tú trabajas, hermano, tú debes glorificar a Dios. Porque eso es parte de la vida cristiana. Muchas veces separamos, ¿cierto?, la iglesia de lo secular, lo espiritual de lo secular. No, hermanos, en todo nosotros somos cristianos. En todo debemos glorificar a Dios. En todo debemos procurar agradar al Señor. Y todo debemos administrarlo de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, la vida es un regalo de Dios. La vida que el Señor nos ha dado es un regalo suyo, pero para que la administremos. El amo, ¿cierto? El Señor aquí pone en la mano de sus siervos 8 talentos, ¿cierto? A uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos y a otro le da 1 talento. Hay que aclarar aquí que aquí talento no es una habilidad, ¿cierto? Nosotros conocemos un talento como una habilidad, una capacidad de hacer algo, ¿cierto? En el texto aquí, talento no es habilidad. Lo que es un talento aquí es una medida de peso, es un valor, ¿ya? Es un valor, es una cantidad, ¿cierto?, de dinero, si la traducimos a moneda en los tiempos bíblicos. Y era la más alta medida de peso, era la más alta moneda, ¿cierto?, el más alto valor. De hecho, algunos dicen que era equivalente, convertida a moneda, a 6.000 denarios. A 6.000 denarios. Eso equivale a 20 años de trabajo de un obrero. Recuerdan que cuando hablamos de los 2 deudores, hablamos que un deudor debía 10.000 talentos, o sea, una cantidad, hermanos, impagable. Dijimos millones y millones de dólares, ¿cierto? Aquí un talento equivalía a 6.000 denarios, o sea, eso es equivalente a 20 años de trabajo de un obrero. Un talento, 20 años de trabajo de un obrero. Y a uno dio 5, a uno dio 2 y a otro dio 1. Imagínense la cantidad, o sea, es mucho dinero. Este amo era un hombre muy rico y en su ausencia quería que estos administradores, que estos siervos pusieran su dinero a producir. ¿Cierto? Eso es lo que dice la parábola, el texto. Entonces, un talento, hermanos, era obviamente una moneda, pero en la Escritura representaba varias cosas, o la enseñanza que Jesús nos quiere dejar, ¿cierto?, representaba varias
cosas, o sea, les deja a sus siervos, hermanos, una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad, y ellos debían obedecer lo que su Señor les mandó. ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida esto de los talentos, hermanos? Es que Dios a nosotros nos ha dado recursos. Dios a nosotros nos ha dado tiempo. Dios a nosotros nos ha dado habilidades. Dios nos ha dado gracia. Dios nos ha dado familia. Dios nos ha dado amistades. Nos ha dado relaciones. Y todo eso nosotros debemos administrarlo para su gloria. Para su gloria. Todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos debemos administrarlo para Él, porque no es nuestro, es prestado. Es prestado. Ya sea lo que Dios te haya dado de acuerdo a tu capacidad, quizás te dio 5 talentos, ¿cierto? Quizás te dio 1 talento, pero te haya dado mucho o te haya dado poco, ¿cierto? Debes servir con lo que tú tienes. Debes servir con lo que tú tienes. Porque es Dios quien te lo dio de acuerdo a tu capacidad. Muchos dicen, si yo tuviera esto, comenzaría a servir mejor. O si yo tuviera esto, comenzaría a dar más. Si no eres fiel en lo poco, tampoco el Señor te va a poner sobre mucho. J.C. Riley dice acerca de esto, cualquier cosa con que podamos glorificar a Dios es un talento. Cualquier cosa con que podamos glorificar a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra capacidad de razonar, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo, todo eso es un talento con lo cual podemos glorificar a Dios, y todo eso es un préstamo que el Señor nos ha dado. Somos administradores, dice Él, de todo eso que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado diferentes capacidades. Si ponemos a analizarnos a cada uno de nosotros aquí, todos somos distintos. Todos tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes dones, diferentes trabajos. Pero la Escritura nos dice, nos enseña el Señor, que en todo eso nosotros debemos glorificarle a Él y administrarlo para su gloria. Muchos jóvenes sueñan con ser profesionales hoy día, y eso es muy bueno. Pero ¿por qué quieres ser profesional? ¿Simplemente para conseguir un trabajo, ¿cierto? Y ganar un poco más de lo que ganarías no siendo profesional? ¿O tú quieres hacer algo para la gloria de Dios con esa habilidad, ¿cierto? Y con esos recursos que el Señor te ha dado, con ese conocimiento que Dios te ha dado. Porque tienes que entender que eso que Dios te ha dado es para la gloria de Dios. Y debes glorificarle a Él, aún con tu profesión. Entonces debemos servirle. Mirar al Rey, ¿cierto? Mirar a aquel que nos ha dado todo y no compararnos con otros, no ver si yo sirvo más o menos que el que está al lado, sino con lo que Dios a mí me ha dado, ¿cierto? Servirle. Dios nos ha puesto, hermanos míos, en una familia, Dios nos ha puesto en un trabajo y debemos glorificar a Dios en ese lugar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo en nuestra familia? ¿Lo estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Lo estamos haciendo en nuestra iglesia? Si tienes habilidades para hacer cosas, son regalos de Dios y que debes buscar, ¿cierto?, hacerlo para su gloria. No todos tienen esa misma habilidad. Algunos tenemos otras habilidades, ¿cierto? Pero ya sea mucho a los ojos del hombre o sean pocos, ese poco o ese mucho, úsalo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, ¿estamos usando todo lo que el Señor nos ha dado para su gloria? Debemos vivir, hermanos, nosotros coram Deo. Coram Deo es una palabra en latín que se usaba, ¿cierto?, después del periodo de la Reforma, y lo que significa eso es que cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y la presencia de Dios en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. Nosotros debemos vivir, cuando decían coram Deo en latín, lo que quería decir, vivir delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios. Vivir para la gloria de Dios, sabiendo que Dios nos está mirando y que un día daremos cuenta delante de su presencia. Debemos poner, hermanos, los recursos que el Señor nos ha dado a trabajar. Y debemos, dentro de ese trabajo, ser prudentes y sabios, ¿cierto?, con el uso que Dios nos ha dejado en nuestras manos. No como dueños, sino como administradores. A veces decimos, me lo gané yo, ¿cierto?, con orgullo.
Pero no te lo ganaste tú. O si te lo ganaste, si trabajaste por ello, es porque igualmente Dios te lo dio. Dios te dio todo, Dios te dio la salud, Dios te dio la fuerza, Dios te dio el lugar, el trabajo, todo para que te lo ganaras. Todo es de Dios, hermanos míos. Lamentablemente a veces actuamos y reflejamos una actitud orgullosa, creyendo que manejamos nuestra vida a nuestra manera. Pero la pregunta, si tu corazón está así, hermano mío, es ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿De qué te enorgulleces de ti mismo? Si todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Si tú te enorgulleces en tu propio corazón por lo que tienes o has logrado en la vida, simplemente es necedad. Eres un necio, porque no has entendido el propósito de tu vida. Entonces, hermanos míos, lo que nos enseña la Escritura y nos enseña esta parábola es que debemos ser buenos administradores, porque todo pertenece a Dios y para Él debe ser administradas todas las cosas. Algunos comentaristas hablan de esta parábola como refiriéndose únicamente a cristianos, pero para mí sería un error, es cierto, decir que es solamente para cristianos, porque el siervo malo o el siervo de un talento, el siervo inútil, es arrojado, dice aquí, al lloro y a las tinieblas de afuera, ¿cierto? O a las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea, lo que está diciendo esta parábola, hermanos, es que todos los seres vivientes, no solo los cristianos, todos los seres vivientes un día daremos cuenta ante el gran soberano. Todos los seres vivientes un día daremos cuenta ante Dios, porque todos fuimos hechos para la gloria de Dios. Y los cristianos debemos vivir intencionalmente para su gloria. Debemos buscar, ¿cierto?, que Dios sea glorificado en todo en nuestra vida. Entonces la vida es una encomienda que el Señor nos ha dado. También la vida, hermanos, es una oportunidad para servir a favor de los intereses de Dios. Es una oportunidad para que nosotros sirvamos a favor de los intereses de este Dios soberano. Versículo 16. Y mientras tengamos vida, ¿cierto?, debemos hacerlo. Vivir para la gloria de Dios. Tú, amigo mío, tú, hermano mío, un día darás cuenta ante Dios. Un día te presentarás. ¿Y qué le vas a presentar a Dios? Señor, esto hice, desperdicié mi vida. 50, 60, no sé a qué edad, Dios te va a llamar, 30, 40. Pero vas a decir, aquí está, desperdicié mi vida en cosas inútiles y no viví para tu gloria. Verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escondió el dinero de su señor. 3 siervos, ¿cierto? 2 multiplicaron y 1 escondió. Hermanos, llama la atención que los 2 primeros siervos no perdieron su tiempo. Estos 2 primeros siervos estaban, mientras su señor no estaba, ¿qué estaban haciendo? Estaban ocupados. Estaban haciendo algo por los intereses de su señor. Estaban haciendo algo, ¿cierto?, con las cosas que Dios les había dado, o el Señor aquí les había dado para que administraran. Esto nos enseña, hermanos míos, que la vida no es para desperdiciarla. ¿Cuántos días de nuestra existencia a veces pasan en vano cuando llegamos a la noche y pensamos y decimos, no hice absolutamente nada? Desperdicié mi día, desperdicié el tiempo. ¿Cuántas veces incluso ocupamos el tiempo, pero vivimos y hacemos las cosas equivocadamente, desperdiciando nuestras vidas, haciendo cosas que finalmente no tienen ningún sentido, que simplemente son para mí, para mi entretención, para mi producción? Eso nos debe llevar a mirar para atrás, hermanos. Yo tengo 29 años y me lleva a mirar para atrás. ¿Qué he hecho en estos 29 años? De acuerdo a la edad que tú tengas, pregúntate, mira para atrás. ¿Y en qué he gastado mi vida? O en mis años de cristiano, desde el momento que te convertiste. ¿Qué he hecho con los talentos que Dios me ha dado? ¿Qué he hecho con lo que Dios me ha dado para administrar? ¿Lo he usado para su gloria? Hermanos, la oportunidad para servir a Dios es lo que Él me ha dado en esta vida. Con lo que Él me ha dado, yo debo servirle. Y es solo una vida, no hay otra. No vas a volver a reencarnarte
¿cierto? Y vivir otra vida, y vas a aprender de esta y vas a poder la otra vivir para la gloria de Dios. Es una sola vida. Dice la Escritura, como está establecido en Hebreos, ¿cierto?, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Después de esta vida nos presentamos ante el Señor, al cual daremos cuenta. Entonces, hermano, esta vida nos fue dada para hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿estamos usando bien lo que Dios nos ha dado? Esta vida no es para descansar, hermano, y darme la vida de lujo que yo siempre he deseado. Es para glorificar a Dios con los diferentes dones y talentos. Ya sea Dios, como dije antes, le haya dado mucho o le haya dado poco, usted debe glorificar a Dios. Debe ser diligente en eso que Dios le ha dado. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 4. No pierda el texto, volveremos, pero 1 Corintios, capítulo 4. Dice el verso 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, ¿y qué dice? Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y cuándo nosotros sabremos si somos hallados fiel o no? En el momento en que demos cuenta ante el Señor, en el momento en que Él regrese. Entonces, hermanos, debemos vivir vidas orientadas por Dios y por el Evangelio. Que se evidencie en nuestra vida que nuestro norte es el Señor. Que nuestra mirada está puesta en Jesús. Que todo lo hacemos para la gloria de Dios y no para los hombres. Recuerda ahí en el contexto del trabajo, Pablo le dice, y hacedlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces debemos buscar su reino, hermano, primeramente, su justicia. Buscar hacer su voluntad. La pregunta es, ¿qué es lo que te mueve, hermano mío? ¿Estás buscando garantizar tu futuro? ¿Estás buscando formar una linda familia? ¿Tener un buen pasar? ¿O glorificar a Dios? ¿O glorificar a Dios con tu vida? Y no significa que al elegir glorificar a Dios no vas a tener lo otro. No significa que perdiste todo lo otro. Dios puede dártelo, ¿no? Eso está en su soberana voluntad también. Pero también es de Él. Pero nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses, y no en las de la tierra. Verso 18, dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí nos presenta el contraste entre los dos primeros, pero el que había recibido uno, ¿cierto? Solamente escondió, no trabajó a favor de los intereses de su Señor. El problema no estaba en la cantidad, el problema no estaba en que a él se le había dado uno. Recuerde que aún un talento era mucho dinero, 20 años de trabajo de un obrero. Sino en lo que este hombre hizo con lo que su Señor le había dado. No era el problema el dinero, no era el problema su Señor, el problema era el siervo malo. No tenía interés este hombre en servir a su Señor. El talento para él fue un problema porque no podía, ¿cierto?, con ese talento gobernar su vida como él quería. No podía hacer las cosas que él quería, sino que tenía que trabajar en pos de otra persona. Él debía ser un buen administrador. Hermanos, no podía hacer lo que se le daba la gana con ese talento. Aunque igualmente hizo lo que se le daba la gana. Aunque tenía un solo talento, ¿cierto?, de acuerdo a su capacidad, este hombre fue y lo escondió. Fue un siervo malo, un siervo irresponsable, ¿cierto?, un siervo perezoso. Tuvo miedo, dice el texto, con la responsabilidad que su Señor le había dado. Ni siquiera se atrevió, le dice el Señor, a ponerlo en el banco, para que así generara intereses, ¿cierto?, y pudiera tener alguna ganancia al Señor. O sea, simplemente excusas. Como esas excusas que muchas veces ponemos nosotros. Hermanos, el día del juicio nuestras excusas no van a servir. No es que Señor estaba tan ocupado en esto. No es que Señor, si yo iba a la iglesia, no es que en tu nombre hacía milagros. Como estas excusas que presentan ahí en Mateo 7 estos hombres. Hermanos, las excusas no van a servir en el día del juicio porque Dios tiene todas las evidencias. Porque Él es el Señor. Él es un juez justo y va a juzgar de acuerdo a las evidencias. Va a juzgar de acuerdo a las obras.
Entonces no va a mirar, no van a servir las excusas. Si tienes poca, no, es que tengo poca salud, la salud no me acompaña para hacerlo. No, si tienes poca salud, usa esa poca salud. Es lo que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios te ha dado y con eso debes glorificarle. Sirve a Dios. Sirve a Dios en lo que puedas. No vas a poder hacer lo que hacen los que tienen excelente salud, pero Dios te ha dado eso para que lo administres sabiamente y para que con eso le glorifiques. Por eso vas a dar cuenta. No vas a dar cuenta por tener una buena salud, sino por la salud que Dios te ha dado. No, es que cuando tenga más, yo voy a dar. No, hermano, si no eres capaz de renunciar, ¿cierto?, de sacar de tu bolsillo para dar a otros, ahora, entonces cuando tenga más, menos te vas a acordar de Dios. Menos. Si no eres fiel en lo poco que el Señor te ha dado, no te dará mucho tampoco. Entonces, hermanos, los primeros 2 siervos diligentes estudiaron correctamente el mercado, pero el que tenía uno, no. Estos hombres tomaron riesgos para glorificar a Dios. Tomaron riesgos para poder multiplicar, ¿cierto?, o duplicar lo que su Señor les había dado. Y hermanos, muchas veces tenemos que arriesgarnos para la gloria de Dios. Yo venía hablando, no sé con quién el otro día, acerca de la vida cristiana, y siempre lo enfatizo, la vida cristiana, hermanos, es una vida de renuncias. Cuando yo decido servir a Cristo, cuando yo decido servir a Dios con todo mi corazón, a algo voy a tener que renunciar. Siempre. Y si no estoy dispuesto, entonces no soy digno del reino de Dios. Eso dijo el Señor Jesucristo. El que no, ¿cierto?, deja o ama, o el que ama más, padre y madre, hijos, hermanos, y todo en esta vida, ¿cierto?, no es digno del reino de Dios. O cuando dice, ninguno que tomando su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. La vida cristiana requiere renunciar. La primera renuncia cuando tú vienes a Cristo es renunciar a tu pecado, renunciar a tu vida antigua y entregar tu vida a Jesucristo para que Él gobierne sobre ti y para que tú administres todo lo que Él te ha dado. Es lo primero que debes hacer. Usemos, hermanos, la vida que Dios nos ha dado. Usemos la vida que tenemos, pero para su gloria. Porque llegarán los días, ¿cierto?, en que digamos, yo desperdicié mi vida. ¿Cuántas personas? Sabemos que el Señor llama al tiempo que Él quiere, ¿cierto?, a la salvación. Pero ¿cuántas personas que llegan a Cristo quizás en edad adulta dicen, ojalá yo hubiera conocido a Cristo, ¿cierto?, cuando era un joven, para haber aprovechado mi vida con el Señor, porque desperdicié por muchos años mi vida. De hecho, Eclesiastés aconseja, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. O sea, mires para atrás y diga, no hay gozo, no hay nada bueno en lo que hice antes. Pero lo que nos dice el texto es, acuérdate de tu Creador, ahora, en los días de tu juventud. Y lo que quiere decir el texto no es simplemente cuando eres un joven, un adolescente, sino mientras tengas la fuerza. Acuérdate de tu Creador. ¿Por qué, hermanos? Porque un día la vida culminará en un día de rendición de cuentas ante el gran soberano. Un día la vida va a culminar ante la rendición de cuentas. Un día el Señor volverá. Un día Jesús regresará a arreglar cuentas con sus siervos. Verso 19. Después de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, hermanos. No sabemos el día ni la hora. Solo sabemos que el Señor prometió volver y Él va a volver. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No es especificado, ¿cierto?, el tiempo de ausencia del amo, pero es suficiente, hermanos, este tiempo es suficiente para usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. El tiempo que Dios le da de vida, ya sea 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, no sabemos, no tenemos la vida comprada, pero el tiempo que Dios nos ha dado es suficiente para doblar, ¿cierto?, todo lo que el Señor nos ha entregado, para administrar correctamente. Él te juzgará de acuerdo a la oportunidad que Él te dio. Verso 20.
al 23 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, 2 cristianos verdaderos, 2 cristianos que estaban dando fruto para la gloria del Señor. ¿Y quién de nosotros no quisiera escuchar esas palabras un día cuando llegue el momento de dar cuenta, ¿cierto? No es las palabras que anhelamos, que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, 5 talentos. Eso no es nada, hermano, comparado con lo que el Señor nos va a dar a administrar allá en la gloria. Hermanos, allá vamos a seguir trabajando para Dios. Aquí es poco, allá es mucho. Seguiremos aprendiendo, seguiremos trabajando para glorificar a Dios. Entonces todos quisiéramos escuchar, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Hermanos, Dios trató a cada uno de los siervos de manera individual. Cada uno dará cuenta de su administración. No será por familia, ¿cierto? No será por iglesia, será a cada uno en particular. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Obviamente te dará cuenta por lo que Él te ha dado, tu familia, tus hijos. Estos hombres llegan delante de su amo y lo único que hacen sin excusa es mostrar lo que hicieron. Señor, aquí tienes. ¿Cierto? Señor, aquí tienes. Esto hemos hecho, esto hemos logrado. Reconocen lo que el amo les entregó, ¿cierto? Tú los entregaste y aquí está lo que hemos logrado y lo que ganaron para Él. ¿De quién era todo? De su Señor. Todo era de su Señor. Entonces, hermanos, eso nos enseña que nuestra vida es un regalo para administrarla para su gloria. Y es un privilegio poder vivir para los negocios del Padre Celestial. Amén. Para las cosas de Dios. Entonces, debemos vivir esta vida conscientes de que un día el Señor volverá. Debemos vivir esta vida velando de que el Señor regresará a pedirnos cuenta. ¿Tú vives, hermano mío, como alguien que está esperando la venida del Señor? ¿Tú vives como alguien que está velando, ¿cierto? Y esperando que el Señor vuelva? No hay lugar para los holgazanes en el reino de Dios. No hay lugar, pero muchas veces holgazaneamos, ¿cierto? Las cosas de Dios. Buen siervo y fiel, les dijo, por ser productivos, ¿cierto? Por hacer lo que el Señor les mandó, por usar bien los recursos. La fidelidad de estos hombres es la que Dios tomó en cuenta. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, con no tener tiempo en nuestra vida para servir a Dios. Tú en todo lugar debes glorificar a Dios. Si estás en tu trabajo, si estás 8 horas, 9 horas, no sé cuánto tiempo trabajas a la semana, úsalo para la gloria de Dios. Trabaja no para los hombres, no para ganar un sueldo, trabaja para glorificar a Dios. Y lo que Él te da o las remuneraciones que recibes por tu trabajo, administralas para la gloria de Dios. Los talentos eran muchos, ¿cierto? Era mucho dinero. Pero el Señor les dice, en lo poco fuiste fiel. O sea, en esos 5 talentos, imagínense, el que recibió 5 talentos, ¿cuántos años? 100 años de trabajo de un obrero. En lo poco fuiste fiel, ¿cierto? Y lo mucho te pondré. O sea, lo que Dios nos ha dado en esta vida no es nada, hermano, comparado con su grandeza. No es nada comparado con las riquezas celestiales y dónde Él nos pondrá. Entonces nos fuimos creados para perder nuestra vida en tonterías, hermanos míos. A veces vivimos vidas infantiles, parecemos niños, ocupados en tonterías. Pero fuimos creados para honrar a Dios, hermanos míos. Ese es el mayor propósito de la vida. En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú quieras lograr en la vida, debe estar Dios. Y el propósito debe ser que Dios sea exaltado. Si Dios no es exaltado en eso, entonces yo debo dejarlo a un lado.
déjalo a un lado. No sirve, no es para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo honrar a Dios? De muchas formas, hermanos míos, con los talentos que Dios ha dado, con las habilidades que Dios te ha dado, testificando a otros de Cristo, sirviendo a tus hermanos en la iglesia, ayudando a los necesitados, siendo sal y luz en un mundo en perdición. Uno de los mayores propósitos de la iglesia es ser sal y luz, es testificar del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, un hombre, una mujer que vive para la gloria de Dios marca una gran diferencia en el mundo. Pero muchas veces los años se van. Y muchas veces, me gusta conversar a veces con personas adultas y dicen, oh, que pasan rápido los años. Ya tengo 40, ya tengo 50, ya tengo 60. Pero que no digamos, oh, desperdicié esos años. Desperdicié mi vida. No usé todo para la gloria de Dios, sino que viví para mí. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, este hombre, al igual que los otros, reconoce que está delante del Señor, pero no hizo lo que el Señor le dijo. Pone excusas, ¿cierto?, para no hacer lo que él tenía que hacer. Pone excusas diciendo, no, yo te conocía que tú eres hombre duro. Entonces, excusándose, ¿cierto?, por no haber hecho la tarea que el Señor les había encomendado, que el Señor le había encomendado a este hombre. Y eso hace la gente también, acusar a Dios de lo que no hace. Lo hizo Adán, ¿cierto?, cuando acusó a Dios en el jardín del Edén. Y el hombre, a través de la historia, sigue haciendo lo mismo, excusándose y acusando a Dios de las cosas que el hombre no hace. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste, tuya es la culpa. ¿Sí? Pero no, hermano, las excusas no sirven. Dios tiene la evidencia. Dios tenía la evidencia. Él es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo ve. Él sabe lo que tú y yo hacemos. Y eso es lo maravilloso, que nosotros no tenemos que, hermanos, tratar de impresionar a Dios con nuestras obras. Solamente tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado en agradecimiento por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida, por la salvación que nos ha dado. Porque nos ha dado un privilegio maravilloso, eterno. Y es por eso que debemos servirle con gozo, hacer lo que Él nos ha mandado, porque eso es evidencia de tu conversión. Porque cuando una persona no vive de acuerdo a lo que el Señor le ha mandado, como este siervo, la evidencia de que no es un verdadero cristiano será echado en el lloro y crujir de dientes. Entonces debemos hacer algo, hermanos, con la vida que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una capacidad en tu mente. Hay personas que tienen una capacidad tremenda. Hermano, para la gloria de Dios, úsala. No para enorgullecerte. Dios te ha dado más, a lo mejor, más capacidad que otro. Pero úsala para la gloria de Dios. Úsala para edificación. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué dice? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Glorificad a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La vida, tu cuerpo, tu tiempo no es tuyo, es de Dios. Y debes administrarlo correctamente. Verso 26 del texto dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El amo le dice, si tú dices que yo era así, ¿cierto? Si tú dices que yo era ese tipo de hombre que describes, con mayor razón entonces deberías haber trabajado y por lo menos haberle dado el dinero, ¿cierto?, a los banqueros. No es mi culpa, es tu culpa, es tu responsabilidad. Y fue llamado un siervo inútil. Hermanos, el hombre cuando se presente delante de Dios, aún los incrédulos, aún los inconversos, no tendrán excusa para decirle algo a Dios, porque Dios tiene la evidencia. Y por su propio pecado serán condenados en el infierno. Si tú no has buscado a Dios, si tú no has glorificado a Dios con tu vida, tú serás condenado por tus propios errores. Por tus propios errores. No va a ser culpa de Dios, sino es tu culpa. A veces vivimos, hermanos, pensando que sabemos nosotros cómo vivir, que sabemos cómo hacer las cosas, ¿cierto? Nos creemos sabios en nuestra propia opinión y vivimos así como nos da la gana. Hermanos, Dios nos permite deleites personales, sí, por supuesto. Dice el libro de 1 Timoteo que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Dios, dentro de su gobierno, dentro de su soberanía, nos permite deleites personales, pero nunca olvidando el más grande propósito de la vida, que es glorificar a Dios. Aún cuando yo me entretengo, aún cuando yo me deleito en las cosas, ¿cierto?, la creación de Dios, yo debo, en mis deleites, en mi entretención, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Usted dice, pero ¿en qué jugar o en qué entretenerse glorifica a Dios? Sí, cuando yo tengo un espíritu que está honrando a Dios y que está considerando a Dios y que sabe administrar los tiempos, ¿cierto? Porque no es todo el día juego, no es toda la vida juego. Algunos, como decía, viven como niños, toda la vida jugando. Pero cuando yo sé administrar los tiempos, ¿cierto?, entonces estoy glorificando a Dios. Entonces debemos vivir siendo buenos administradores. Hermanos míos, hablando en el círculo del eclesiástico, ¿puede la iglesia contar contigo? ¿Tú estás glorificando a Dios en tu servicio en la iglesia? Algunos piensan que vienen a la iglesia a escuchar un sermón nomás y después en la casa, y en la casa sirvo a Dios orando y leyendo la Biblia y nunca sirvo en la iglesia. ¿Puede la iglesia contar contigo en el servicio? ¿Estás dispuesto, cierto, para glorificar a Dios en el servicio a tus hermanos? Porque también una de las formas de glorificar a Dios es en el servicio a tus hermanos. Cuando le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos que dijo Jesús, a mí me lo diste. A mí me lo diste. Entonces cuando yo sirvo a mis hermanos con amor, con entrega, hermano, yo estoy sirviendo a Jesucristo, porque Él es un hijo de Dios. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué hemos hecho para el avance del reino? Cuidado, hermano, no te vayas a encontrar andando en el camino de los siervos inútiles. Y un día llegues a dar cuenta y te des cuenta que nunca viviste para la gloria de Dios, que nunca conociste realmente a Dios. Y el Señor te diga, al lloro y crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. Y estés golpeando, ¿cierto? Como las vírgenes que quedaron fuera. Lo mismo está significando ahí, igual que el siervo inútil. Y creas, ¿cierto?, que estabas dentro, pero no estabas dentro. No estabas viviendo para la gloria de Dios, no estabas evidenciando ser cristiano. Y no estamos hablando de una salvación por obras, sino que un cristiano que ha sido rescatado por la gracia de Dios vive para la gloria de Dios. Vive haciendo ciertas obras que están preparadas por Dios de antemano. ¿Qué pasó? Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Amén. Mateo capítulo 16, verso 25, lo leo rápidamente, no lo busque. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si vives para ti, hermano mío, perderás el tiempo, perderás tu vida. Pero si la gastas o la pierdes por amor de Cristo, la hallarás, ganarás. Entonces debemos vivir, hermanos míos, esperando la venida del Señor. La pregunta es, ¿estamos preparados para la eternidad? Algunos deseamos que Cristo venga, ¿cierto? Pero ¿estamos preparados realmente para rendirle cuentas a Él? Para decirle, Señor, mira, aquí está, todo es tuyo, Señor, aquí está, administrado, para ti, porque tú me lo diste.
lo guardé con diligencia, trabajé por el avance del reino. ¿Sabe que aún tu personalidad es un talento que Dios te ha dado? Hay personas que yo no tengo esa capacidad, pero hay personas que a todos le caen bien. ¿Has visto ese tipo de personas que pueden llegar y conversar y un desplante tremendo? Hermanos, ese es un talento que debes usar para el avance del reino de Dios. Si Dios te ha dado aún esa personalidad, pero ¿qué pasa? Algunos la usan de manera equivocada. Hay personas que solo con mirarla caen bien, ¿cierto? Pero úsalo para la gloria de Dios. Dios te ha dado talentos. No todos somos iguales, pero en lo que Dios nos ha dado debemos glorificar a Dios. Amén, en todo lo que Dios nos ha dado. Vivamos, hermano, como dice la Escritura, aprovechando el tiempo porque los días son malos. El pecado es lo que nos distrae, ¿cierto?, de la gloria de Dios. El pecado, bueno, la palabra pecado en la Biblia significa errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? La gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Y nosotros, todo lo que no glorifica a Dios es pecado. Erramos al punto, erramos al blanco, a la gloria de Dios. Hay creyentes, hermanos, que lo único, no sé si usted conoce, pero creyentes que lo único que le ha pasado en esta vida son desgracias. Lo único que le ha pasado son sufrimientos, pero aún así usted nos ve glorificando a Dios. Pero es la vida que Dios le ha dado, que le tocó vivir a ese creyente. ¿Recuerda la historia ahí del rico y Lázaro? La vamos a tocar también en la serie de las parábolas. Dice que había un rico que se vestía cada día con banquete, ¿cierto? Que hacía cada día banquete y se vestía con esplendidez, pero había un mendigo llamado Lázaro, ¿cierto? Que lo único que le pasaban era desgracia, aún que tenía llagas en el cuerpo, venían los perros y le lamían las llagas. Pero era un hijo de Dios, era un hijo de Dios. Amén. Hermanos, no importa la vida que Dios te haya dado, lo que te haya dado tienes que administrarlo para servir a Dios. Si te ha dado tribulaciones, si estás pasando momentos difíciles, glorifica a Dios con esas tribulaciones. Glorifícale a Él. Hermanos, malgastar la vida que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Es un terrible pecado delante de Dios. Un hombre le dijo a este apologista, Josh McDowell, no sé si lo ubican, escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell. Este hombre quería ser misionero, pero le dice a Josh McDowell, estoy esperando, ¿cierto?, como esos llamados místicos, que Dios me abra la puerta. Que Dios me abra la puerta para ir al campo misionero. ¿Sabe lo que le dijo Josh McDowell? Que te abra puerta, hay 50.000 puertas abiertas, solo tienes que elegir una e ir. A veces esperamos esos llamados místicos, ¿cierto? Que Dios venga y me diga, tienes que hacer esto. Hermanos, las puertas están abiertas, los lugares de servicio están ahí, los obreros son pocos. Los hombres dispuestos y mujeres dispuestas son pocos. Tienes que elegir dónde y hacer lo que Dios te ha mandado. Las puertas ya están abiertas. Los campos están blancos, dijo el Señor, para la siega. Hermano, hay tanto que hacer por el Señor que nos salvó. Por ese Señor que nos tiene un gozo preparado, ¿cierto? Un gozo suyo preparado por la eternidad. Pero estamos preparados, nuevamente, quiero reiterar eso, enfatizar esto. ¿Estamos preparados para la rendición de cuentas? Si solo te guías por tus intereses, no prosperarás. No te fue dada la vida para eso. Cristo compró con su preciosa sangre nuestra vida. Fuimos comprados por precio para que le sirvamos y vivamos para su gloria. Glorificamos al Dios que tiene nuestra vida en sus manos. Tu vida y la mía están en las manos de Dios. Entonces, ¿qué vamos a decirle en el día final? Hermanos, Dios te ha dado una esposa. Te ha dado una esposa. ¿La estás amando como Cristo ama a su iglesia? Esa es tu responsabilidad número 1. Amarla como Cristo ama a la iglesia. A tus hijos, Dios te ha dado para ministrarlos. ¿Los estás enseñando? ¿Estás enseñando la palabra de Dios? Por supuesto, creemos la salvación por la gracia únicamente de Dios. Pero cuidado con eso. No vas a caer en la hipergracia. Dios nos ha mandado a estar velando mientras esperamos la venida del Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y dice Efesios 2:10, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si no hay esas obras en tu vida, hermano mío, tiembla. Si tú miras tu vida cristiana y no ves buenas obras,
que glorifiquen a Dios, entonces tiembla, porque el cristiano verdadero da buenos frutos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Si tú eres un cristiano verdadero, vas a estar dando buenos frutos. A 30, algunos, a 60 o a 100 por uno, de acuerdo a su capacidad. Pero vas a estar dando fruto. Si no, un día el Señor te dirá, no serviste. Nunca tuviste un encuentro personal. Y tú estarás ahí, Señor, Señor, pero yo iba a la iglesia, yo estaba escuchando ahí el sermón. Pero nunca te conocí. Hacedor de maldad. Mire, quiero terminar con dos textos. Santiago, capítulo 2. Versículo 14, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día? Hay hermanos pasando necesidad, siempre hay hermanos. Y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Que los cristianos dan fruto de arrepentimiento. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuál es tu fe, hermano mío? ¿Una fe muerta? ¿Una fe sin obra? ¿Una fe como la de los demonios que también creen en Dios? ¿O una fe viva? Una fe que sirve, una fe que vive para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo dio su vida en la cruz. Entregó su vida, derramó su preciosa sangre para comprarnos por un precio tremendo y para que andemos en buenas obras. Él preparó las buenas obras de antemano para que nosotros vivamos en esta vida esperando diligentemente su venida. Quiero terminar con Hebreos capítulo 4. Todos un día daremos cuenta. Verso 13 dice, bueno, el 12 lo conocemos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo recitamos, ¿cierto? Y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, todas las cosas están desnudas y abiertas. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú no has glorificado a Dios con tu vida o sientes que no lo has hecho, hermano, es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de vivir para la gloria de Dios. Si tú te das cuenta que no eres un cristiano, porque tú no das frutos de buenas obras, no estás haciendo esto de que hablamos, no tienes nada que rendirle al Señor en el día del juicio, lo primero que debes hacer es entregar tu vida a Jesucristo. Es rendir tu vida a Él. Es dejar que Él te salve, de que Él obre poderosamente en ti, porque Él te va a cambiar de tal forma que vas a dar buenos frutos. Porque ese es el fruto que da el Espíritu Santo en tu vida. Pero probablemente el no tener fruto es evidencia de que no mora el Espíritu Santo en ti. Es por eso que debes acudir al Salvador en arrepentimiento y fe. Acudir a Cristo
y rendirle tu corazón, rendirle tu vida, para que Él te transforme y puedas andar y vivir en buenas obras. Vamos a orar, hermanos.